Sal y piedras es el mensaje que vamos a tratar de compartir hoy. Y si necesita una Biblia, levante la mano, que por allí la hermana Natalie le comparte una. Vamos a entrar en materia de una vez. Sal y piedras. Nuestro hermano Germán, cuando empezaba su oración al iniciar el servicio, decía algo que confirma la intención de este mensaje. Lo que estamos viviendo en este tiempo. Nosotros no podemos sustraernos a una realidad, a un mundo que nos rodea y que de una o de otra manera impacta y afecta nuestra vida. Los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, sabemos que hay un entorno amenazando precisamente a nuestras generaciones y que las tinieblas no descansan. Los dos mensajes del domingo anterior y de la semana antepasada, hace 15 días, fueron enfocados totalmente en el contexto de esta lucha espiritual que se ha levantado contra la humanidad y, por supuesto, contra la iglesia de Cristo. Usted se da cuenta que ya las tinieblas no maquillan nada, ya todo está hecho a los ojos de todo el mundo. Y quizá en apariencia muchos pueden pensar las tinieblas están ganando. A raíz de lo que sucedió en esta semana en la famosa, y digo entre comillas, famosa inauguración de los Juegos Olímpicos, nosotros entendemos que las tinieblas buscan la manera de hacerse notar, de sobreactuar de tal manera que supuestamente se convierten en el centro de atención de todos. Y con eso mandar un mensaje de tenemos el control. Cuando la Copa Mundo de Qatar hubo muchas denuncias de hombres y mujeres de Dios acerca del contexto oscuro en el plano espiritual que representó el día que le entregaron la copa que le regalaron a Lionel Messi, porque fue un regalo. La túnica negra y el simbolismo de la ceremonia y todo esto. Y el enemigo no va a desaprovechar oportunidades para mostrarse públicamente como el que está ganando la batalla. Europa, no solamente Francia, Europa se ha rendido totalmente en las manos del diablo. Es real. Todo lo que llega a Latinoamérica primero fue probado en Europa. Todo lo que se manifiesta aquí primero fue practicado en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Allá dicen que somos tercermundistas, que vivimos en una inquisición porque todavía tenemos principios que queremos defender. Y el principio fundamental que nosotros batallamos es por el principio de la subsistencia de la familia. Todo lo que las tinieblas maquinan, fabrican, dése cuenta que es para destruir el modelo de la familia. Fue aberrante ver cómo la televisión mundial se enfocó en un rito, porque fue un rito,
donde se burlaron abiertamente de Jesús, de sus discípulos, donde unos hombres vestidos de mujer hicieron una parodia burlándose de Jesús, bajo el contexto de que los cristianos no van a hacer nada. ¿Por qué no se burlan de Alá? ¿Por qué no se burlan de Mahoma? ¿Por qué no se burlan de Buda? Aunque parecía un Buda el que estaba supuestamente burlándose de Jesús. No lo hacen porque saben que ni Alá ni Buda tienen poder. Son aliados espirituales. Son dioses con D pequeña que están a favor de todo lo que está haciendo. Pero llegó el tiempo de que la iglesia de Cristo deje de ser una observadora y se convierta en protagonista. No podemos permanecer indiferentes y asumir que no está pasando nada. Eso se llama negación, porque sí está pasando. Ayer hablaba mi esposa, antes de ayer estábamos hablando, mi esposa decía, es que hay un acelerar, es cierto, hay un aceleramiento de las fuerzas de las tinieblas, tratando de demostrar que ellos tienen el control. Y decíamos en la prédica del domingo anterior, Satanás no se ha dado cuenta que termina siendo un peón en el ajedrez espiritual de Dios, porque quiso acabar con Job y simplemente terminó siendo parte del proceso que pulió la fe de Job. Vayamos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 4, donde se muestra un claro retrato de lo que está sucediendo. Pablo le escribe a Timoteo allá en el año 64 después de Cristo y le dice, mira, también tiene que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, dice, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, mira, blasfemos. Esto que hicieron, la parodia que hicieron, es una blasfemia. Burlarse de Cristo es blasfemia. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. La característica predominante de esta generación es que su afecto natural ha sido borrado. Y lo hemos explicado muchas veces. El afecto natural es que el hombre sienta atracción hacia el sexo opuesto y la mujer también. Que el hombre le guste a la mujer, que la mujer guste del hombre. La carencia del afecto natural es el producto de una maquinación de las tinieblas donde ha provocado en niños, en infantes, una confusión llamada disforia de género. El término científico es ese, donde usted nota, usted vaya a un colegio y notará que hay niños que están en quinto de primaria, cuarto de primaria, con actitudes amaneradas. Vaya a un octavo, a un noveno grado. Jocosamente cualquiera diría, ahora mismo los hombres todos se están volteando. Esto tiene una razón de ser y el contexto es espiritual. El afecto natural está siendo borrado. Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
Y dice, amadores de los deleites más que de Dios. En este orden de ideas, vemos un panorama caótico donde muchos cristianos aún han entrado en pánico, donde muchos cristianos se han rendido asumiendo que eso está escrito y tiene que pasar, y va a pasar, es cierto, pero como hijos de Dios tenemos funciones, tenemos responsabilidades, tenemos deberes y tenemos regalos de Dios que debemos usar, porque cada día que nosotros seamos resistencia será un día de ganancia para que alguno de esta generación confundida pueda conocer la verdad. La iglesia tiene que volver a surgir como una luz de esperanza y no como un problema. ¿En qué momento la iglesia de Cristo perdió el norte, perdió la pasión por las almas y en vez de oponerse al sistema babilónico espiritual, decidió ser parte del sistema? Eso se llama sincretismo espiritual. Y no se trata de que tengamos que volver a los coliseos romanos para que nos tiren vivos a los leones, ni que nos quemen vivos echándonos brea encima. Se trata de cómo un movimiento espiritual orquestado desde las tinieblas ha funcionado dentro de la iglesia, haciendo lo que yo llamo un caballo de Troya, donde hombres y mujeres supuestamente utilizados por Dios vienen a cambiar la perspectiva bíblica para la cual Dios nos ha levantado como iglesia, porque nos ha levantado es Dios. La iglesia no surge como la voluntad del hombre, la iglesia surge por voluntad de Dios. La iglesia surge como esa etapa que viene después de la ascensión de Cristo, cuando surge la iglesia primitiva y empieza la predicación acerca de Cristo, no la predicación del evangelio. Anoche estábamos hablando en la célula de la hermana Vianes. Si usted nota, Pablo le escribe a Timoteo en el año 64 después de Cristo. El evangelio de Juan se escribe en el año 55 después de Cristo. La carta de Lucas a los Hechos de los Apóstoles en el año 63 después de Cristo. Pero mientras tanto, esta gente, ¿de qué se nutría? ¿Qué hablaban cuando se reunían? Ellos tenían los escritos de Jeremías, de Isaías, todo esto. Pero ahora ellos tenían el testimonio de un hombre que vino enviado desde los cielos, que se hizo carne, que murió, que resucitó al tercer día, que su resurrección marcó que la muerte fuera derrotada en Cristo Jesús y que eso valía la pena morir por ese testimonio. Cuando uno preguntaba ¿cuál fue la característica de la iglesia primitiva? Todo el mundo dice, el poder. La sombra de Pedro, que sanaba a los enfermos. No, había algo más grande que el poder. Porque hemos llegado a la conclusión, en las dos prédicas anteriores, sobre angelología y demoniología, que el diablo tiene poder. Por eso es imitador. Por eso se camufla como si fuera el Espíritu Santo, y no es el Espíritu Santo, porque a la luz de la palabra en 1 Corintios 14:40 la Biblia dice que todo lo que se haga aquí adentro tiene que hacerse decentemente y en orden. Dios no es Dios de caos, Dios no es Dios de confusión. Dios no mandó a Jesucristo a la tierra a padecer como padeció, para que yo venga hoy a traer una enseñanza de cómo ser exitoso manejando la moto, hermano. No.
ni repite conmigo, mañana me va a ir mejor que hoy. Eso no es una enseñanza que trasciende a lo espiritual, son enseñanzas que van simplemente a lo emocional. Y al diablo le conviene que nosotros vivamos en las emociones y no en el espíritu. Quizás para muchos la burla que Emmanuel Macron, oiga, y se llama Emmanuel para rematar, hizo acerca de Cristo, lo consideran arte. Y como artista, yo sé que eso es basura, que es una parodia, que es una burla a la mujer, que es una burla a Cristo, que es una burla a la familia, que es una burla de los principios que Dios decretó como inalienables para que la humanidad caminara en bendición. Para otros simplemente son juegos, pero realmente usted tiene que meditar en algo. Y le decía, ¿por qué no se burlan de Mahoma? Porque va a Irán, porque va a Palestina, porque va ¿cómo es? Porque van todas las naciones del conglomerado árabe y van y le meten una bomba. Por eso no se burlan de ellos. No se burlan de Buda porque saben que al final en la tumba de Buda están los huesos de Buda. La tumba de Cristo es la única que está vacía. ¿Por qué hacer una burla grotesca acerca de Jesucristo? Porque quienes realmente están detrás de esto saben una verdad que aún muchos cristianos se les ha olvidado. Para que Satanás ataque la iglesia, para que esta gente que gobierna desde las élites oscuras se burlen de Cristo de esta manera y con ellos de la iglesia, tienen que saber una verdad que quieren desdibujar en el mundo. Juan 14:6, yo creo que todos debemos saberlo, que dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, nadie va al Padre si no es por mí. Miren, los que se levantan para mofarse de Cristo saben esta verdad, por eso tratan de borrarla, porque para las tinieblas, así como para Cristo, para Dios el negocio son las almas. Satanás también está en pos de traer almas para él. Y desde el principio del conflicto entre las tinieblas y Dios han tratado de esconder. Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida eterna. ¿Por qué tratan de esconder todo esto? Porque Satanás sabe que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay paz, que en Jesús hay restauración, que en Jesús hay gozo y que en Jesús hay victoria. Por eso tratan de llevarte, de llenarte de temor. Por eso tratan de golpear nuestra fe. Por eso tratan de crear confusión. Yo entiendo, pero no comparto los que dicen: prefiero no tener hijos. Traer hijos al mundo en este momento es un problema. Sí, es difícil. Nosotros no podemos esconder una verdad que está sucediendo. Pero eso es lo que quiere el enemigo. Que el propósito para el cual tú tienes una esposa, tú tienes un esposo, se trunque. Y que decida tener mejor un gatico o un perrito en vez de un hijo. Yo entiendo eso, pero esas expresiones son fruto del temor. Y la Biblia nos revela que Cristo, que es el amor de Dios manifestado en carne, echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque si yo miro la otra cara de la moneda, mi deber es criar a mis hijos, educar a mis hijos en casa.
En medio de sus pensamientos de independentista y el hombre multimillonario y todo lo demás, aunque hay mucho temor en él, Elon Musk decidió sacar a sus hijos del colegio y educarlos en casa. Convirtió su casa en un colegio, trajo los tutores para que eduquen a sus hijos. Pero Elon Musk está lleno de temor, porque él no tiene a Cristo en su corazón. Cuando él compra la red X, antiguo Twitter, ¿saben por qué la compró? ¿Cuál fue lo que detonó que él comprara Twitter? Él dice, mi hijo se murió. Él tiene una hija que hizo la transición y hoy en día es varón, según ella. Y esto detonó en la vida de Elon Musk y dijo, yo no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Y compró X. Y empezó a quitar contenidos que atentaban contra los principios que golpean la familia y que golpean la fe. Y no es cristiano. Él no es cristiano. Pero su actitud revela que tiene temor. Pero los que estamos en Cristo sabemos que esto es una oportunidad. Yo te pregunto, Jonathan, Isabela, cuando cumpla el año, ¿le harías el primer año de la niña? ¿La vestirías le pondrías una minifalda, le pintamos las uñas y le ponemos la música nueva de Bad Bunny? No. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso es basura y que tú tienes la oportunidad de escribir en el libro en blanco que es Isabela páginas que a futuro representen la victoria de Isabela, porque la victoria es de Isabela, pero gracias a los principios que nosotros como padres podemos escribir. Por eso nosotros no tenemos temor de criar hijos en este tiempo, porque al final los principios que ellos reciben en casa los llevan a la calle, los llevan al colegio, que los van a atacar, que se van a burlar de ellos, que le van a hacer bullying. Tú no puedes evitar eso. Nosotros no podemos sobreproteger a nuestros hijos y hacer una burbuja de acero alrededor de ellos para evitar que los toquen. Nosotros tenemos que romper la burbuja en casa, dándole principios, herramientas, para que ellos entiendan que el que se burla de ellos es el que realmente es débil. Que el que se levanta para señalarlo, para burlarse de los principios que tiene, es el que realmente es débil. En este orden de ideas, estamos al frente de una generación llena de miedo y de vacíos. Eso es lo que estamos viendo. Detrás de estos hombres vestidos de mujer que presentaron el viernes a nivel mundial en la transmisión, que ya eliminaron de las redes, por cierto, hay una generación confundida, hay una generación resentida, hay una generación llena de miedos, de confusiones, de no saber qué son ni para dónde van. Pero realmente todo esto que está haciendo las tinieblas es preparando el terreno para que el mundo entero en su momento se rinda, adore al anticristo cuando se haga pública su entronización. Así como Cristo desciende del cielo, Jesús descendió de los cielos y se hizo hombre, y dice la Biblia que conocimos la gloria del unigénito de Dios. Así el anticristo emerge de las profundidades y va a ser encarnado. El hijo del diablo es el anticristo. Y todo esto que está sucediendo y que usted mira a nivel mundial y que usted observa en la esquina de su casa y que usted observa en televisión, en internet, en Instagram, toda esta locura, es para que cuando el anticristo sea entronizado, o sea, sea mostrado públicamente, la generación que esté en la tierra en ese momento le diga: adorado seas.
Sin embargo, hay una piedra en la rueda y usted es ese tronco en la rueda. Lo que pasa es que cuando nos hablan de tinieblas y de guerra espiritual, el temor llega y no hay por qué. Hace 1973 años el apóstol Pablo le trajo a la iglesia una tremenda revelación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando acerca del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ojo, no es que la iglesia va a evitar que el anticristo se manifieste, porque Cristo está que tiene que manifestarse. Se trata de que la iglesia retrasa, y cada día que retrase la iglesia la entronización del anticristo es la oportunidad de que almas conozcan que hay salvación y que hay esperanza. Versículo 7. Mira, 1973 años hace, Pablo está diciéndole a la iglesia de Tesalónica, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez. La iglesia de Cristo le está haciendo oposición al anticristo en este momento. Hay un remanente a nivel mundial que está levantando su mirada a Cristo, que no le ha comido cuento al cuento ese de que te vas a hacer millonario, plata con poco esfuerzo, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Hay un remanente que tiene la mirada en Cristo, y mientras usted y yo tengamos la mirada en Cristo, somos la piedra en la rueda que no deja que el anticristo se posesione. Pero la iglesia será quitada. El día que Cristo nos levante, se va a cumplir. Ya la iglesia no está. Ahora, los que decidieron no ser fieles a Cristo, los que decidieron taparse los oídos a la predicación del evangelio, los que decidieron vivir su vida como les dio la gana, ellos van a conocer al anticristo. Y quizás muchos cristianos que hoy se sientan cómodamente en una silla y que en su momento se les dijo: tienes que santificar tu vida, tienes un deber, tienes responsabilidades que adquiriste cuando le dijiste a Jesús que fuera tu Salvador y Señor. Se van a acordar del mensaje, pero ya va a ser tarde. Ya les va a tocar tomar decisiones allá, en ese tiempo, con el anticristo. Y mira, esto es tan tremendo que con esta revelación que Pablo hace 1973 años, nos está hablando a nosotros hoy en el 2024. Porque para que el anticristo se posesione, primero tiene que pasar por encima de ti. Y no lo ha podido hacer hasta ahora. No lo ha podido hacer. Y hemos tenido momentos de debilidad, y hemos tenido momentos de escasez, y hemos tenido momentos de desierto, hemos tenido momentos de lágrimas, hemos tenido momentos de desesperación, hemos tenido momentos de enfermedad, pero no ha podido pasar por encima de ti, por encima de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque mientras nuestro corazón anhele que Cristo nos siga sosteniendo, estaremos escondidos en el Señor. Y escondidos en Cristo somos intocables. ¿Le vamos a permitir al enemigo que pase por encima de nosotros? Y no se trata de invitar al diablo a darse puño. Aclaro esto. Pastor, ¿y por dónde vamos a empezar? Mire, aquí hay un problema que tenemos que entender. ¿De dónde arranca todo esto? Y para que vayamos hacia el título del mensaje, busquen su Biblia, Génesis capítulo 11,
versículo 1 al 4. Génesis 11, versículo 1 al versículo 4. Dice la Biblia que tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra, o sea, un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya punta llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este pasaje ya lo he mencionado en varias predicaciones, y hoy no voy a mirarlo desde el contexto teológico enfocado hacia los sistemas religiosos, porque el mensaje que está mandando allí es ese, sino hacia el contexto personal en nuestra vida práctica, en lo que tiene que ver con lo espiritual. El versículo 3 dice: se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. ¿Por qué el tema del ladrillo es tan importante en esta palabra? Tenemos que ir a la historia y ver cómo construían en ese tiempo. Quien habla es Nimrod, que es el primer tipo de anticristo a nivel bíblico. La primera persona representando al anticristo es Nimrod, el esposo de Semirami, la famosa que se inventó la estatua con el niño en los brazos y dijo que Nimrod muerto vino y copuló con ella y le hizo un hijo. Y entonces eso es una historia que les sugiero que lean en el libro de Alexander Hislop, que se llama Las dos Babilonias. Ahí está, con pruebas históricas, donde evidencia que ni la iglesia evangélica ni la católica son de Dios. Pastor, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Es que nosotros no somos evangélicos por una religión, sino porque creemos en el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación del alma. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en un pleito en el cual, por un lado, el evangélico se levanta a tratar de imponerle al que está en el otro sistema quién tiene la razón. Y esto no se trata de quién tiene la razón, sino de quién trae salvación. Porque cuando el hombre se levanta contra el hombre para imponer su razón, está estableciendo una dictadura, está subyugando al hombre. Cristo no subyuga a nadie. La gente piensa que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos convierte en esclavos. No, Cristo nos hace libres de aquello que nosotros voluntariamente teníamos como esclavitud. En ese momento todas las construcciones se hacían con piedra y argamasa asfáltica. No existía cementos Argos, no existía cementos Caribe, no existía cemento de México. Argamasa asfáltica, que era barro con aceite de petróleo, porque no se purificaba, no había refinerías en ese momento. Y esto era una metáfora. Esto de construir con piedras implicaba que manualmente tenían que tallar la piedra, y la piedra que iba al lado de la que habían tallado había que tallarla también para que encajara de tal manera que al montarla y echarle la argamasa asfáltica y secarse eso, se construía un muro sólido. Y tan sólido es que todavía hay construcciones que sobreviven a más de 4.000 o 5.000 años de historia. Así era como las hacían.
Cuando hablo de una metáfora, es porque, y yo no quería meterme en el contexto espiritual, pero toca, este tema del ladrillo, y he puesto el ejemplo infinidad de veces. Germán, si tuviéramos 1000 ladrillos acá atrás, ¿tú distinguirías un ladrillo del otro? No se puede. A cada ladrillo le ponemos un nombre, y entonces, ¿cómo llamaría al ladrillo Pedro, al ladrillo Jonathan, al ladrillo Eduardo, al ladrillo Samuel, al ladrillo Javier? Todos son iguales. Y eso es lo que hace la religión. Establecer sistemas donde todo el mundo es idéntico. Por eso, lo que compartíamos anoche donde la hermana Vianney, esta guerra entre calvinismo y arminianismo se ha trasladado a este tiempo. Calvino dijo, la salvación es por gracia. Arminio dijo, sí, pero tengo que hacer cosas para tener esa salvación. Y es mentira, la salvación es por gracia. Pero de allí se levanta la posición de que si yo uso corbata, hoy estoy en santidad porque tengo corbata puesta. Pero si ayer estaba en camiseta y tenis sin media, soy un mundano pecador, lejano de Cristo. Que la mujer que usa pantalón es del diablo, que la mujer que usa un arete es del diablo, y es mentira. Encontramos el versículo en Deuteronomio 32, donde Aarón, cuando el pueblo viene a decirle, Moisés se demora, haznos un Dios, y Aarón le dijo, vayan y busquen los aretes y los zarcillos que tienen las mujeres y los hombres de Israel puestos. Y con eso le fundió un oro. O sea que los hombres usaban aretes, epa. Las mujeres usaban. Pero el arminianismo dice que Isabela está en pecado porque Isabela tiene aretes. Sí, ya le dañaron el templo. Arminianismo. Y al final hay algo que la gente ha obviado, y es que la Biblia dice que polvo fuimos y en polvo nos convertiremos. ¿Usted cree que si usted muere y dentro de 200 años viene Cristo, su cuerpo va a estar entero? Su cuerpo va a ser polvo, y en ese polvo no se va a distinguir si tenía un huequito, si tenía 2 huequitos, si tenía 5 huequitos, si tenías un tatuaje, si no tenías un tatuaje. No. Y mire, cuando uno empieza a entender que nos enseñaron cosas mal enseñadas, pero que aprendimos bien, y Dios empieza a tratar contigo primero con lo que tienes más cerca, tus propios hijos. Los que usan tatuajes son del diablo. Yo tengo 4 endemoniados en la casa entonces, según eso. ¿Sí? Porque la Biblia dice que no te harás marca en tu cuerpo, ni te harás tonsura. Lo recitan si sabes de qué están hablando. Resulta que los fenicios, los asirios, los sumerios, cuando invocaban a sus baales, a sus falsos dioses, se cortaban, se hacían marcas. Lo que hacían los emos, se cortaban para derramar sangre y que su baal le concediera favores. Eso es muy diferente a un tatuaje. Y yo no estoy diciendo, no, mañana vengo con el tatuaje del león que me gustaría tener un tatuaje de un león con Jesús. Yo no me lo haría. Pero si yo no tuviera y nadie supiera que está ahí. Pero la iglesia dejó de ser iglesia para ser un concepto religioso. Y entonces al muchacho que llega con tatuaje, en vez de recibirlo con un abrazo, lo reciben con rechazo. Y este es un negocio rentable para el diablo. Por eso decía que la iglesia debe ser luz y no un problema, y se ha convertido en un problema.
Peleamos tanto uno con otro por la doctrina correcta que se nos olvidó que al Señor no lo impacta nuestra doctrina, sino nuestro corazón, nuestra humildad, nuestra fe. Primera de Pedro, ya dijimos el tema de las piedras, de las construcciones. Y cuando digo que era una metáfora, es porque más adelante, oye, Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, no dice que somos ladrillos, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Y aquí no hay que derramar sangre, y aquí no hay que matar un cordero, y aquí no hay que llevar las tórtolas y los palominos. Aquí el sacrificio ahora es espiritual, ahora es rendición de nuestro corazón, ahora es negar delante de Dios por amor a Cristo, pedirle al Espíritu de Dios que nos dé autoridad sobre nuestra debilidad. Eso se llama dominio propio. Cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que le dice es, niéguese a sí mismo. No le digo, yo te quito la droga, yo te quito el alcohol, yo te quito la prostitución, yo te quito el hombre. No. Digo, niéguese. O sea, tiene que haber una decisión en mí. Y para haber una decisión, primero tengo que aceptar que tengo un problema. Tenemos una propensión a entrar en cortocircuito a nivel espiritual. Y cuando entramos en cortocircuito, se nota. Y entrar en cortocircuito tiene una razón de ser, y es, me he alejado de Cristo. Yo no creo en el activismo religioso, porque entre más haga, más cerca de Dios estoy. Eso es mentira. Yo conocí evangelistas de talla internacional que venían a Barranquilla, predicaban y después se encerraban en un hotel a consumir droga con 2 prostitutas. Y Dios los usaba, hacían milagros, no sé, porque los dones y los ministerios son irrevocables, pero ni el don ni el ministerio te llevan al reino de los cielos. Eso no te da salvación. Eso es simplemente parte del paquete que recibimos para edificar el cuerpo. Y es posible, y Pablo dijo, que siendo heraldo para muchos, él podía perderse. Y Pedro dice, sean piedras vivas edificadas en Cristo. Nimrod dijo, hagamos ladrillo, no usemos más piedra. En el contexto espiritual estaba diciendo que se levanten más religiosos y menos hombres y mujeres tallados a mano por Dios. Porque cuando hablamos de piedra viva, y en esa metáfora, lo que está diciendo es que Dios se particulariza en tu vida y en mi vida, y se toma el trabajo de ir detalle a detalle en las áreas tuyas y en las áreas de mi vida que necesitamos ser moldeados por Él, que necesitamos ser tallados, que necesitamos ser procesados. Nosotros somos piedras vivas. Piedras en las que el Espíritu de Dios está puliendo, está preparando, está tallando, está haciendo cosas para que puedas encajar con las demás piedras. Yo pensaba traer un ejemplo y decía, hoy traigo
un balón y traigo un cuadrado. ¿Cómo hago para que un balón y un cuadrado encajen uno con otro? No encajan. Tiene que ser, si el cuadrado quiero que encaje, tengo que hacerle una curva para que encaje con el balón. Y esto me llevó a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40, cuando David va a pelear contra Goliat. Dice que David tomó su cayado en su mano, escogió ¿cuántas piedras lisas? Dice 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Pero vamos a detenernos en el tema de 5 piedras lisas. ¿Por qué David tomó piedras del arroyo? En primer lugar, ¿cómo se pulen las piedras en el arroyo? Tropezando, golpeando una con otra. Y eso tiene un símbolo para nosotros. Tu hermano que está al lado, tu hermano que está detrás, tu hermano que está al frente es una piedra. Y Dios te va a permitir tropezar muchas veces con tu hermano, pero eso es parte del proceso personal de Dios, a través del cual te está puliendo a ti, lo está puliendo a él. Y eso es un proceso global, porque cuando las piedras se pulen, no hay interferencia cuando son lanzadas. David cogió 5 piedras lisas del arroyo, porque si las piedras tenían aristas, deformidades, la piedra iba a moverse, no iba a dar donde tenía que pegar, no iba a ser efectivo. Por lo tanto, cuando Dios está puliendo estas piedras que somos nosotros, es porque está preparando algo a través de nosotros. Proceso. La palabra que nos gusta, proceso. Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina en el momento parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Somos piedras, estamos siendo tallados. Dios está haciendo a través del proceso personal que estamos viviendo algo que después nos va a llenar de gozo cuando nos demos cuenta que tenía sentido el proceso. ¿Tú crees que Dios no sabe el proceso que estás enfrentando? ¿Tú crees que Él no ha oído tu voz cuando has derramado tus lágrimas delante de Él? ¿Tú crees que no ha visto tus reclamos, tus cuestionamientos? Simplemente estamos siendo tallados, procesados por Dios. ¿Duele? Sí, claro que duele. ¿Es fácil de soportar? No, para nada es fácil. Por eso es que no puedes aislarte. Cada vez que un cristiano entra en cortocircuito, ¿sabe qué es lo primero que hace? Deja de contestar las llamadas, deja de saludar al hermano, deja de asistir a la congregación, ya no quiere hacer lo que hacía, ya Cristo está en segundo plano. Cortocircuito. Cortocircuito. Y es evidente cuando una persona entra en cortocircuito. Y cuando un creyente entra en cortocircuito, lo primero que se le levanta es la carne. La carne. Aquello que debiera estar sujeto, ahora empieza a gobernar. Aquello que debiera estar tomado bajo el control del Espíritu Santo, ahora te incita, ahora te excita. Hermano Javier. Y dice que la persona cuando vive un proceso de dificultad, nosotros tomamos una decisión de volver atrás, pero también sucede lo contrario. Allá vamos. Entonces, ¿qué
es la connotación y la muestra de nuestro producto o una alteración emocional. O sea, de no estar sedientado verdaderamente la palabra de Dios. Es que allá vamos. El cristiano, el creyente entra en cortocircuito porque su corazón no está en Cristo, está en sus emociones. Está en sus emociones. ¿Qué pasa? Ahí mismo en Hebreos 12, versículo 7 dice, si soportas, hay una palabra griega que se dice anechomenoi, que traduce sostener, permanecer, soportar. Si soportas, si permaneces, si te sostienes, hay un premio. Dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Nuestra identidad de hijos garantiza que Dios trate con nosotros. Si algo podemos tener por cierto como cristianos, es que Dios va a tratar con nuestra vida. Preocúpese cuando todo salga bien. Todo bien, no hay prueba, no hay circunstancias, no hay persecución, no hay problema. Todo bien, todo bien, todo bien. Preocúpate, porque algo estás haciendo mal. Porque en las disciplinas de Dios, aún el diablo está incluido. Porque es el que Dios permite que se levante a atacarte. El compañero de trabajo que te la vela sin más ni más. Sí, en él no está Cristo. Pero Dios lo está permitiendo para callarte, para procesarte. De repente tu temperamento necesita aprender a soportar, a callar. Las parejas son complementos. La pareja correcta es complemento. Las parejas iguales se revientan. Eso es bíblico. Y es un principio de física elemental. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se rechazan. Aprender a callar en una relación es complicado. Sobre todo cuando tú tienes la razón. Y cuando tú tienes la razón y tratas de imponer tu razón, empiezas a gritar más alto que el otro. Y allí se necesita un proceso. Y a veces, aquel que grita más alto que tú, es para Dios, y Dios lo permite, para llevarnos a callar y aprender que hay que escuchar, para discernir y no para responder. El problema más grande que tenemos nosotros es que escuchamos para reaccionar, no para entender lo que nos están diciendo. Eso es parte de nuestra naturaleza. Anechomenoi, si resistes, si te sostienes, si permaneces, Dios te trata como hijo. Eres piedra. Vas a resistir. Vas a ser usado en la resistencia de Dios. Sí. Porque eres piedra. Piedra viva. Porque eres tan especial para Dios que se ha tomado el trabajo de moldear tu vida, de moldear tu carácter, de moldear tus emociones, porque el que vive emocionado vive de desilusión en desilusión. Mateo 5:13 dice Jesús: ustedes no solo son piedra, ahora dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Yo pregunto, Natalie, ¿a qué sabe un arroz sin sal? Se lo come uno con gusto. Una carne sin sal es como un jugo sin azúcar. No, pero es que las frutas tienen azúcar. Si yo le saco todo el dulce a un jugo, eso es horrible. Eso es un purgante. Y a mí en lo personal que me gusta el dulce. A mí me gusta el dulce. Mi esposa sabe que me gusta el dulce. Los jugos me los hace con azúcar. Si me voy a morir diabético, me muero diabético con gusto. Porque me gusta. Todo tiene sabor. Mire, la comida debe tener sabor. Mire, un ejemplo sencillo. Coja a un bebé. El bebé, mientras le están dando leche de pecho, él identifica el sabor de la leche. Dale leche de fórmula y dime qué pasa, Andrea. Ya no quiere leche de pecho. ¿Por qué? Porque la leche de fórmula trae azúcar. Puedes hacer como quieras, no la va a coger la otra. Ya su gusto probó. Cocina una pera con agua sola y dásela. Y me dice si se la come. No se la come. ¿Por qué? Porque su paladar ya probó, ya sabe. Esto de tener sabor las cosas es una metáfora acerca de lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros. ¿Con qué conservaban la carne cuando no había refrigeración? Con sal. Cuando una carne se está dañando, le cortan lo dañado y ¿qué le echan? Sal. Yo recuerdo que estando niño, mi abuela cogía la carne y la abría, le echaba sal y la guindaba en un alambre. Y la hormiga no se la comía, los gatos no iban a comérsela. Y después venía, la cocinaba, le echaban agua de sal y le echaban. Y vuelve, sabroso. A mí me fascina la carne salada esta que venden, hace un sancocho, es delicioso. Pero es el contexto de lo que el sabor trae. En esta connotación, Dios espera que tú y yo llevemos sabor a donde estemos, que seamos sal. No simplemente para agradar, porque no vamos a ser agradados, no le agrada al mundo que nosotros vivamos diferente. Yo lo puse como ejemplo sencillo. Andrea, yo soy tu jefe. Mañana llega a las 5 de la mañana a la empresa porque tengo 40 millones de pesos que me tumbé y te voy a dar la mitad, pero tú no digas nada. Andrea dice, no jefe, yo no puedo hacer eso. Inmediatamente el jefe ve a Andrea como el enemigo, el que me va a delatar, y viene el problema. Vivir principios implica no ser aceptado en una sociedad que está decayendo, pero tenemos que ser sal. Y la sal no es solamente para llevar sabor, sino para sanar lo que está podrido. Necesitamos ser piedra para resistir y ser sal para hacer solución. La sociedad está podrida. Nosotros no podemos esconder esta verdad. El mundo necesita sal. Nuestra familia necesita sal para poder detener la putrefacción hasta que Cristo venga con nosotros. Ser piedra implica proceso. Ser sal implica responsabilidad. ¿Por qué? La piedra necesita ser procesada para que encaje con las otras piedras. La piedra necesita ser procesada para que golpee y sea efectivo en el propósito que Dios tiene.
La piedra representa proceso y ser sal representa responsabilidad. Responsabilidad que muchos hoy han dejado de lado porque es más cómodo estar sentado en una silla, porque creen que yo sentado en una silla el diablo no me va a atacar. Sí te va a atacar. Claro que te va a atacar, porque sabe que tu corazón no es de él sino de Cristo. Y el hecho de que dejes de hacer cosas, porque después me pongo en la línea de fuego del enemigo, ya estás. El hecho de que tú estés conectado a este servicio, el hecho de que usted esté sentado aquí, así usted no esté haciendo nada, ya usted lo pone en la línea de fuego de las tinieblas. Pero necesitas tener sal y ser piedra para vencer. La iglesia es solución, no problema. Desafortunadamente, los esquemas religiosos, los sistemas religiosos han modificado la palabra de Dios a su acomodo para tener una multitud de gente cautiva que usted les pregunta acerca de Cristo y no saben quién es Jesús. Uno le pregunta a cantidad de gente que va a estos sistemas religiosos donde lo único que le hablan es: te va a ir bien, vas a ser un hombre de éxito, las chicas te van a voltear a mirar, vas a tener la ropa de marca, la que tu papá sin vergüenza y responsable no te quiso dar, tú te las vas a poner. Esa predicación es basura, porque no transforma a nadie. Y estas personas, usted les habla de Cristo, uno les pregunta el plan de salvación y no tienen ni idea. Esas personas, tristemente, se quedarán a adorar al anticristo, porque ellos van a estar convencidos que el que acaba de venir a hacer milagros, ese sí es Jesús, ese sí es el Mesías que necesitaba que llegara. Detener temporalmente el avance de las tinieblas, porque es temporal. Yo no le estoy diciendo mentira, que tenemos que ser piedra y sal para que el anticristo no venga. El anticristo tarde o temprano se va a manifestar, pero ser piedra y ser sal implica que vamos a detener, que vamos a hacer oposición y que en esa oposición vamos a tener la oportunidad de ganar almas para el reino de los cielos, traer gente que está cautiva a Cristo. Y requiere de 4 cosas, y termino con esto, que son fundamentales para ser piedra y para ser sal. La primera, perseverancia. Tienes que persistir, así tus ojos no vean, así te llaman para amenazarte, así te digan que te van a echar, tienes que persistir en seguir mirando a Cristo. La segunda, necesitas tener disposición, que no es otra cosa que abandonar en manos de Dios todo aquello que representa carga. ¿Crees que Dios no escucha nuestra oración? Sí te escucha. Dios sabe que te duele, Dios sabe que te aflige, Dios sabe que te entristece. Pero te has preguntado qué te ha enseñado Dios a través de ese proceso que te ha sacado lágrimas. Porque cuando yo entiendo que el desierto no puedo caminarlo solo, ni que puedo pedirle a Dios, sácame del desierto, sino decirle a Dios, camina a mi lado en el desierto, las cosas cambian. Si usted mira al pueblo de Israel, dice que Jehová iba de día como nube, de noche como columna de fuego, nunca se apartó de ellos en el desierto. La tercera cosa que nosotros necesitamos es ser valientes. Y no te hablo de desafiar al diablo y decirle al diablo, aquí estoy, pégame. No se trata de eso. Se trata de ser lo suficientemente valiente para entregar nuestros temores en manos de Dios. Para que cuando hemos dicho no puedo más, ese no puedo más se lo llevemos al Señor en oración. Porque Dios no te va a mandar al infierno porque le digas que no puedes más. Dios simplemente está viendo que en ese momento tus fuerzas se han agotado. Y cuando tus fuerzas se acaban, las de Dios vienen en tu auxilio.
Y lo cuarto, y más importante de todo, santidad, que no es otra cosa que negarse al pecado. La tentación siempre va a estar. Si somos carne, y el diablo va a apelar a tu tentación, a la tentación para buscar cómo tu debilidad se convierte en la ocasión de caer. Y es posible que muchos, tratando de no caer, caigan, pero no se trata de ser recurrentes en el mismo pecado. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensatos para entender que hay que negarnos a pecar. Pastor, como usted tiene esposa, como usted, ay, Eduardo como tiene esposa, Andrea como tiene esposo, y Jonathan, tú no eres de carne y hueso. Jonathan, ¿no llegan las tentaciones a ti también? Andrea, simplemente buscamos argumentos para excusarnos y decir, ay pastor, yo me maté 4 camaroncitos al mes porque esto no aguanta más, báñese con agua helada. Pero busque la manera de que Cristo lo llene y le dé la capacidad de resistir la tentación. Somos piedra, somos sal. La piedra, tu proceso. La sal, tu responsabilidad. Y no importa qué hagas para el Señor o qué no hagas para el Señor, sigue siendo piedra, sigue siendo sal. Y todo tu proceso y todo mi proceso tendrá sentido en su momento. Se trata de tomar hoy esta enseñanza y preguntarle al Señor, ¿me estás tallando? ¿Estás puliendo esta piedra? Porque si eres tú que lo estás haciendo, yo no me voy a resistir más a tu soberanía y a tu voluntad. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies por un momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Te suplico que en tu infinita misericordia nos den el discernimiento para entender para qué. ¿Para qué estás tratando con nosotros? Sí, soy piedra, sí. Pero necesitamos quitarle a esa piedra que somos esos filos que cortan a otros, esos filos que maltratan las manos de otros. Por eso hoy delante de ti estamos. Y en el nombre de Jesús, Padre, nos proponemos renunciar a hacer nuestra voluntad por encima de la tuya. Te damos gracias por el proceso. No ha sido fácil. No es fácil, Señor. Cada proceso es personal, porque al final tú sabes qué área tocar para que salga a flote nuestra angustia, nuestro temor, y con base a ese proceso hacernos fuertes. Algunos serán tocados en su salud, otros serán tocados en su economía, otros en los anhelos que tienen de que tú respondas.
No es fácil que alguien te llame para decirte necesito que me entregues mi casa. No es fácil que te llame para decirte se acabó tu empleo. No es fácil para ti soportar que el médico te diga no tiene cura lo que estás viviendo. Pero todo es parte del proceso en el cual tú estás tallando la piedra que somos nosotros. Nos rendimos ante ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que nos permitas asimilar el proceso, discernir el proceso y con base a ello ser sal, restaurar a todo el que me sea posible, llevarle una palabra de esperanza, ser un testimonio de vida, que la gente pueda decir sé lo que está viviendo, sé por lo que está pasando, pero también sé el Dios que lo está sosteniendo, que la está sosteniendo. En el nombre de Jesús, Padre, como dice la alabanza, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres proveedor, tú eres galardonador, tú eres ayudador. Tú eres el Dios de esperanza, el Dios que levanta al caído, el Dios que fortalece al debilitado. A ti te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza por los siglos de los siglos. Te adoramos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Liliana, Dios le bendiga. Rafael Bus, Dios te bendiga. Hermana Olga, hermana Bertilda, hermana Elizabeth, hermano Daniel, Dios los bendiga a todos. Hermana Luli, hermana Clara Inés, Dios les bendiga. Hermana Sandra, Dios les bendiga a todos. Y si el Señor no ha venido, el próximo miércoles estaremos nuevamente por este canal. Dios les bendiga.